Y volvemos a Mega Noticias para poner el tema sobre la mesa, y para esto le doy la bienvenida a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, mi compañero analista de Mega Noticias, Víctor Hugo Hernández. Caballeros, la invasión de Rusia a Ucrania, la respuesta de México, una respuesta débil en primera instancia por parte del canciller, pero ahora refuerza, fortalece un poco más el reclamo hacia Rusia por la invasión. ¿Qué postura debe asumir el gobierno de México desde la presidencia de la República? Caballeros, les dejo la pregunta y el espacio es todo suyo. Muy buen fin de semana. Gracias, Eduardo. Bueno, a ver, me parece que hasta el momento, y después de revisar lo que ha venido pasando en las últimas horas, Víctor, me parece que la respuesta, la posición de México respecto a esta injerencia, esta invasión de Rusia a Ucrania ha sido confusa, ha sido tibia, no ha sido contundente y clara. Y esto no lo digo yo, lo dicen los analistas internacionales, no hay una claridad respecto a la posición de México. Primero, sí, lógicamente México está a favor de la paz, eso lo ha dicho una y otra vez desde el mismo atril presidencial, el mismo secretario de Relaciones Exteriores, no a la guerra, se dice constantemente, y dejar y no tener injerencia en la autodeterminación de los pueblos. Esa fue la posición de México. Sin embargo, sí ha habido una petición concreta de Ucrania y de los miembros de la OTAN y desde luego de los Estados Unidos para que haya definiciones, como muchas veces dice el presidente, fuera máscaras, y también que haya definiciones claras. Y ahí es donde me parece que México se tarda siempre en estas respuestas. Por ejemplo, ayer Marcelo Ebrard, hasta ayer por la tarde, y luego de que la embajadora Bárcena, emérita desde luego de México, y muchos analistas internacionales decían que la postura de México no era clara. Por un lado, Marcelo Ebrard condenaba la violencia, no a la guerra, pero no había una postura clara de México. El representante de México ante las Naciones Unidas, sí, él dijo tímidamente que se condenaba la invasión de Rusia a Ucrania. Y fue hasta la noche, Víctor, que Marcelo Ebrard tuvo una postura clara, se condena enérgicamente. Sí. Así es. Sí, Raúl, mira, la verdad es que a pesar de que tenemos una gran tradición en lo que es las relaciones internacionales, y México ha tenido momentos brillantes en su participación y en la lucha por el respeto y lo que es los valores entre las naciones, lo cierto es que, bueno, también hemos tenido grandes tropiezos. Recuerdo el caso de las Torres, cuando también por no definirnos a tiempo y en su momento echamos a perder una relación de largo aliento, en ese caso con Bush cuando era presidente de los Estados Unidos, o el penoso caso de Fidel, ¿te acuestas? Con aquel comes y te vas también, que habló del doble lenguaje que manejábamos. En fin, en las relaciones internacionales está claro, Raúl, que no es tanto de hablar de los buenos y los malos, ¿no? Finalmente estamos inmersos en un mundo de intereses y de acuerdos en las que cada país vela por sus intereses y puede parecer legítimo a los ojos de uno y no legítimo a los ojos de otro. Depende de donde estés, como es el caso de Rusia, sinceramente, en donde hay cierta razón, y así la veo yo, al intentar proteger sus fronteras, ¿no? Y no ser escuchado por Occidente. Pero bueno, independientemente de ese tema, sí, la postura de México en algunos sentidos es, no sé si sea el voluntarismo o la actitud del propio presidente que se refleja en esta importante área de la vida pública del país, o sea una política bien definida, porque también hay que recordar que hemos hecho un flaco trabajo en materia de el poco respeto que tenemos por las relaciones internacionales. Se ha visto en la designación que hemos hecho de no pocos ministros y embajadores y cónsules que lejos están de tener una carrera sólida, y hemos hecho a un lado a quienes se han formado en el servicio exterior mexicano para darle juego a los políticos, advenedicios, amigos, en fin, cuates del presidente, como lo hizo el PRI en su momento, y que fue algo muy detestable y odioso, pero terminó haciéndolo también el gobierno actual. Eso te habla un poquito de la filosofía o de la manera como vemos el mundo de las relaciones internacionales. Y sí, coincido contigo, México tibio, muy al principio, ya al final del día más definido, pero si se trata de definiciones, habría que ser pragmático, y creo que no hay de otra. Nosotros pertenecemos a un bloque que es bastante poderoso y que no nos conviene alejarnos tanto, que es el bloque del norte, que es el bloque de Estados
Estados Unidos y Canadá, donde tenemos alianzas e intereses muy sólidos. Sí, a ver, es que es exactamente esto que dices. Por un lado, tú hablas de que México tiene una política de servicio exterior tradicional y muy reconocida en algunos rubros, pero también hay historias que ya hiciste mención, algunas muy interesantes. Pero déjame tratar de clarificar un poco cuál es esta postura. Me parece que el canciller Marcelo Ebrard está intentando hacer un buen trabajo, ¿sí? Sí. Sin embargo, me parece que desde el atril presidencial se mandan mensajes muy confusos. Y déjame hacer una breve y rápida lista, además de lo que ya mencionabas. Digamos, reclamo, el de congelar o el de meter en un stand-by las relaciones con España, sí, sin ningún tema en concreto, simplemente para tratar de extraer el tema de su hijo y la falta de austeridad y posibles actos de conflicto de interés, sí. Y nos peleamos con nuestro segundo socio comercial después del bloque del norte. Luego, el nombramiento de un personaje acusado de abuso sexual, sí, lo nombra como embajador de Panamá por la cercana relación que tiene con su esposa y que de alguna forma Panamá lo rechaza. Sí, el nombramiento que ya decías, cuestionamientos de la embajadora la cónsul de Barcelona, el embajador Turquía de España, Quirino, que no han mandado la carta de aceptación después que en la diplomacia significaría pues que no, sí, claro. Pero bueno, ayer en el Senado se presentó ya formalmente la designación de Quirino Ordaz como embajador de México en España, sí, y puedo seguir con esta larga lista. El caso de Isabel Arvide en Turquía también, Raúl. Desde luego. Con todo el respeto que me tengo como periodista, ¿qué hace Turquía, no? ¿Qué sabe de Turquía? En fin, perdón. Raúl. A ver, pero así como todo esto, me parece que se va conformando, ¿sí?, una política inadecuada, una política confusa de nuestro país, sí, porque no queda claro, sí, por un lado se dice desde el atril presidencial, sí, es que hay que respetar la determinación de los pueblos, pero a veces sí y a veces no. Por ejemplo, ahora en el tema de Ucrania, sí hay que dejar que la autodeterminación de los pueblos decidan que, entonces México queda en medio, en una postura de falta de claridad. Pero no es igual cuando se presentó el caso, por ejemplo, de rescatar a Evo Morales, en donde sí hubo una injerencia directa de nuestro país con recursos, con aviones para poder sacar al expresidente de Bolivia. Y lo mismo podemos hablar de esas intervenciones o esas afirmaciones que se dan constantemente de México, condenando a los Estados Unidos por el bloqueo comercial contra Cuba. Ahí tenemos una posición directa, pero en el tema de Ucrania, como que lo dejamos pasar hasta que, bueno, la comunidad internacional reclamaba una postura de México. Son ejemplos. Y el agravante también, yo recuerdo que tuvimos una plática tú y yo cuando México pasó a ser parte del Consejo de Seguridad, ¿no? Que iba a llegar el momento en que México se iba a tener que definir de alguna manera en un contexto que no da definición con frecuencia. Es muy bonito hablar de neutralidad y bajo esa bandera de que nosotros somos respetuosos y el del derecho de todos los demás, Estrada, y el respeto al derecho ajeno es la paz, pero en estos tiempos, Raúl, en estos tiempos de pragmatismo político y de globalización y de mundialización, a veces son necesarias las definiciones. Y como bien lo señalabas al principio, ¿no? El ser tibio, como en muchos otros rubros de la vida, no te lleva a nada. Y a veces México ha perdido grandes oportunidades por no haber tenido la firmeza de una definición en aras de esa neutralidad y de ese respeto y de esa soberanía, mal entendido para mi gusto. Y sí, lo que llama la atención es que a veces sí y a veces no. A veces no. Sí, ese es el tema. A veces pareciera que estamos muy del lado del eje de Venezuela, del eje de Nicaragua, del eje precisamente de China, de Rusia, sí, mientras que tenemos nuestro principal socio comercial donde 30 millones de mexicanos viven, donde compartimos 10,000 kilómetros de frontera, sí, sin que signifique sumisión, Víctor, porque a veces eso es exactamente lo que a veces llega a suceder. A ver, no se trata de estar con Maduro
o estar peleado con Maduro. No, se trata desde luego de una decisión de política exterior respecto a los temas importantes y la autodeterminación de los pueblos. Pero aquí lo que ha venido sucediendo es que a veces sí y a veces no, con quién sí y con quién no. Y eso es exactamente lo que hace confusa esta política exterior de nuestro país en esta administración. Ahora, está claro también que el mundo de las relaciones internacionales no es un mundo de santos y de buenos y malos, Raúl. Estarás de acuerdo conmigo en que estamos ante un terreno de conveniencias, de intereses, en donde hay en juego una serie de factores que no siempre son, digamos, los más ponderables o los más honrosos, ¿no? Finalmente, así son las relaciones y por eso bien dicen que cuando se define qué es el mundo de la diplomacia, pues es el mundo de la hipocresía, ¿no? El mundo de mantener aparentemente las buenas formas y por dentro, bueno, hacer el trabajo que se tiene que hacer, y que cada país tiene la obligación también de defender y moverse de acuerdo a sus propios intereses, pero hay modos y maneras, y eso es lo que a veces nos ha fallado, ¿no? Que somos torpes en el manejo, tardados en las definiciones, tibios en las reacciones, y hay momentos de la vida como este que evidentemente obligaban a una reacción rápida, oportuna, porque era una invasión, estamos hablando de una invasión, y ya nos lo recordó Putin, ¿eh? Putin también ya nos lo recordó y dijo, bueno, allá de qué me hablan. México debería de reclamar la parte que le quitaron también injustamente hace años. Texas, California. Bueno, ¿verdad? Entonces, pues caray, hay que tener cuidado con eso y sí, desgraciadamente no está positivo el balance en materia de relaciones internacionales. Y mira, sin hacer a un lado los muchos problemas que tenemos hacia adentro, ahora los de afuera. Oye, sí, hay que sumarle, además, bueno, el canciller tragando sapos, ¿verdad? Si el presidente le descompone la relación con México, y ahí te encargo que la vuelvas a corregir. Sí, se critica la intervención del secretario de Estado norteamericano, que ante la crisis de Ucrania voltean a México por el tema de los reporteros y comunicadores asesinados, y el departamento o el secretario de Estado levanta la voz, y la respuesta de la carta que manda México es de injerencistas. Sí, entonces, caramba, tenemos para dar y recibir, mi querido Víctor. Raúl, Marcelo Ebrard, para mi opinión, ha hecho un gran trabajo y creo que es un gran funcionario, independientemente de las filias y fobias que pueda generar, que es también un candidato, un aspirante a la presidencia. Creo que es un hombre que ha hecho una gran labor en muchos sentidos, que ni le tocaban, pero le ha tocado apagar esos fuegos. Y vaya que qué difícil ha de ser la política en ciertos sentidos, ¿no? Bien dicen, pero por otro lado también, pues está claro que este país en este momento es el país de un hombre, del voluntarismo de un hombre que termina permeando muchas decisiones que no debería de ser así. Y parece que Marcelo no es precisamente su hombre desde el punto de vista de la sucesión, ¿eh? Ya veremos. Víctor, muchas gracias. Desde luego, un abrazo, buen fin de semana. Gracias. Buen fin de semana, igualmente. Un saludo.